Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. El próximo domingo viviremos un clásico, el primero del 2024, muchas ganas. Evidentemente, ojalá estuvieran Cristiano Prime y Messi Prime para enfrentarse en un clásico más. Y es que recuerdo que se paraba el mundo cuando estos dos se enfrentaban. Quiero que me dejéis en caja de comentarios, amantes y fans del buen fútbol, si pensáis... Ya no la Liga, sino los clásicos, a nivel de clásicos, Real Madrid-Barcelona, han perdido nivel tras la salida del portugués y el argentino desde que ya no se enfrentan. ¿O pensáis que ahora, poco a poco, se están recuperando ambos equipos y vuelve a haber esa magia en torno al clásico? Y es que ayer, durante el partido del FC Barcelona frente a los Osasuna, se pudo vivir un momento muy curioso en el minuto 10. Y es cierto que en la Liga de Arabia Saudí, el partido del Madrid frente al Atlético, donde pudimos ver cosas ridículas, como que pitaran el minuto de silencio a Franz Beckenbauer, es algo que todavía no entiendo. Vimos lo que hicieron con Toni Kroos, como Toni Kroos les metió un calcetín en la boca, espectacular. Pero también mostraron, pues, su amor por Cristiano Ronaldo, ya sabéis, el embajador de la Liga de Arabia Saudí, el que ha abierto la caja de Pandora, la estrella del Al-Nassr. Lastimosamente todavía no ha podido ganar esta liga, y coreaban su nombre. Pero es que vimos cómo ayer, jugando el Barcelona, resulta que no lo hacían porque Cristiano Ronaldo jugara en esta liga, porque ayer, en el minuto 10, resulta que el estadio entero coreó el nombre de Lionel Messi. Evidentemente, esto no hará gracia a los críticos, a quienes se les cae el cuento y todo el argumento de que es que reconocían a Cristiano como de God, no sé qué. Porque si lo hacen entonces con Messi, ¿qué sucede? Messi ni siquiera juega en esta liga y aún así corean su nombre. Recuerden que es una liga donde la gran mayoría piensa que viene por dinero, y vamos a ver las declaraciones de Ibrahimovic, la estrella sueca. Ya sabemos que cuando habla sube el pan, a veces dice verdades como templos y otras veces pues simplemente queda retratadísimo. No antes sin saludar aquí en los comentarios a Denis Garcés 2495. Saludos desde Ecuador. Yo digo que Arabia es más que evidentemente no van por el fútbol, sino por dinero. Cuidado. Saludos para Denis. Esto concuerda mucho con las declaraciones que vamos a ver ahora a continuación. Y también tenemos un saludo para Shamak0054. Recordatorio de que los mismos que dicen que la MLS es una liga chica, entre paréntesis, especifica que lo es, porque es que no pensamos que sea una top liga como la Premier, son los mismos que andan rogando que el equipo de CR juegue la Champions. En fin, la hipotenusa. Y es que muchas veces el argumento se les cae solo hay que ver cómo piden que Cristiano sea top 10 del mundo por haber sido el máximo goleador en esta liga de Arabia Saudí. Son los mismos que dicen que los goles en la MLS no valen nada, y son los mismos que hace un par de años no hablaban siquiera de Handala cuando marcaba incluso más goles que Cristiano Ronaldo. En fin, esto es lo que tiene sujetarse a un clavo ardiendo. Y es que vean cómo en el minuto 10, amantes y fans del buen fútbol, el público entero comenzó a corear el nombre de Lionel Messi. Esto es un espectáculo, amantes y fans del buen fútbol. Esto es, al final, el efecto Messi, el impacto que tiene Messi. Probablemente, si hubiera ido a la Liga de Arabia Saudí, hubiera también vuelto locas a todas las personas. Me pregunto qué hubiera sucedido entre Messi y Cristiano Ronaldo, porque evidentemente se hubiera reavivado ese debate. Y es que podemos ver que Cristiano tiene un museo, al igual que a Messi le hicieron un museo en Qatar tras su Mundial. Evidentemente, el luso es extremadamente competitivo. Solo hay que ver cómo incluso ha contestado a su hijo en Instagram con los lanzamientos de falta. No sé si ustedes habréis visto esto. Esto es la prueba clara de que a Cristiano le encanta competir. Evidentemente, en este caso con el hijo es competición sana, una competición que hemos podido vivir los afortunados, algunos más que otros, porque otros simplemente se han limitado a criticar, a rabiar. Pero desde luego la Liga de Arabia Saudí ha demostrado tras los pitos a Franz Beckenbauer que, bueno, queda un poco retratada. Y aún así, a Cristiano tampoco le hará gracia, menos aún el hecho de que ovacionen a Messi, quien rechazó una oferta multimega millonaria del Al Hilal. Evidentemente, se van sumando cosas y Ibrahimovic ha sido el último, ya habló en su día también de esto con Roman Pierce,
y dijo que marcharse a esta liga era algo deshonroso. Evidentemente, él piensa que la gente ya no viene aquí por fútbol, sino por dinero. Él piensa que esto es una realidad. Dice que no, a los futbolistas hay que recordarlos por su talento, por la magia, por lo que han hecho. Y cuando le preguntaban pues de los goles, ya sabéis que la liga es muy criticada, la liga de los granjeros, pues Ibra, marcar 10 goles en la Liga de Arabia Saudí es como marcar un gol en la Liga, y en España es el equivalente a un córner. Esto, evidentemente, puede doler. Algunos pensarán que sí, algunos pensarán que no. Evidentemente, Ibrahimovic a veces suelta algunas cosas que queda muy retratado, como lo de los argentinos, que ya nadie les recordará salvo Messi tras el Mundial. Pues evidentemente el Araña Álvarez, Lautaro Martínez, Acuña, Dybala, muchos metieron un calcetín en la boca al sueco, pero el sueco no tiene miedo a la hora de hablar, y aquí ha soltado una opinión que pues mucha gente comparte. Esto es una realidad. Y mientras tanto vemos como, por ejemplo, clubes como el Bayern Múnich han comenzado a seguir a Lionel Messi, convirtiéndose en el primer jugador al que siguen sin que haya jugado en el club bávaro. Esto es una realidad. Y al final, muchas veces podemos ver cómo Messi incluso se ha ganado el respeto de grandes leyendas, como puede ser un recordatorio lo que sucedió con Torpedo Müller, quien ostentó el récord a máximo goleador en año natural durante tantísimos años, y cuando Messi logró superar dicho récord, Messi le mandó una camiseta del Barça firmada. ¿Sabéis qué hizo el Torpedo Müller? Mandarla al museo del Bayern Múnich, donde así luce a día de hoy esa camiseta con el récord de goles. Esto es respeto entre leyendas. Es algo que los críticos jamás terminarán de comprender, y es que parece que Messi ahora viven con la esperanza de que el caso de Negreira empañe toda la carrera del argentino. Por favor. Si incluso la liga que ha elegido Cristiano Ronaldo ovacionan, idolatra, Messi es idolatrado por esa liga, habiéndola rechazado. Esto es una realidad que pesará a muchos. Lo que ha hecho el argentino, aunque Cristiano Ronaldo sea espectacular y nos haya ofrecido un duelo impresionante, al final la gran mayoría pensará que Messi ha logrado estar un peldaño por encima. Y esto ha sido así por balones de oro. Cuando Messi era todo con el Barcelona, era por Xavi y Iniesta. Después, haz algo sin ellos. Lo ganaba la Copa América. Cuando no era la Copa América, era el Mundial, el pecho frío. Messi tiene el Mundial. Todos hemos visto el impacto de Messi en la MLS, y veremos a ver qué sucederá cuando jugará el Inter Miami contra el combinado de Cristiano Ronaldo y compañía. Evidentemente será un amistoso, pero una realidad es la que es. La MLS ya en el pasado fue elegida por grandes estrellas: Thierry Henry, Kaká, David Villa, Pirlo, David Beckham. Esto es una realidad. A la Arabia Saudí están yendo única y exclusivamente por dinero. Edu Aguirre, ¿qué va a decir cuando vuelva a estar con el tic-tac de Kylian Mbappé? Vean la foto donde pasa día y noche, viaja con Cristiano Ronaldo. Pues evidentemente este crítico, quien no puede disfrutar de la magia del argentino, lleva toda una década sufriendo muchísimo. Y es que tiene que doler ver como el que tú has defendido aférrimamente, que oye, gustos los colores, pero no querer admitir las cosas, evidentemente. Tiene que molestar que Zlatan diga estas palabras que duelen, porque es una realidad. Al final los goles de Cristiano en este año natural es espectacular que lo siga haciendo, pero no tienen el mismo valor que en una Premier League. Comentadme, amantes y fans del buen fútbol, ¿qué pensáis acerca de los pitos a Beckenbauer? Ya lo sabemos. ¿Qué pensáis que ovacionaran a Messi en el minuto 10? Sí, lo hicieron con Cristiano, al final es la estrella de su liga, pero que lo hicieran un día después con Messi le quita mucho valor a lo de Cristiano Ronaldo, y se cae el debate de GOAT y a quién reconocen. Comentadme, que como siempre os leeré en caja de comentarios. Desde luego yo en estos días sí que estoy viendo cómo la Liga Árabe Saudí queda retratada en muchas cosas. Estarán ahí por dinero, pero es una realidad. Y también, oye, a los Osasuna, con sus lloros, que si la falta en previa al gol, dejen de llorar, por favor, que estáis ahí, ellos están pagando un dineral, y es cierto que el formato a lo mejor no se quejan, pero que de jugarse
De verdad, los equipos que merecen estar ahí no deberían estar ni jugando la Supercopa porque no son campeones de nada. ¿Falta de qué? Si fue un gol totalmente legal. Al final, a día de hoy, criticar al Barcelona es la opción fácil, pero ayer la realidad es que el Barcelona le ganó 2-0. No busquéis cosas donde no las hay. Si vais a hablar, hablad también de la de Rafinha y la posible roja, porque de eso no interesa hablar. En fin, comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.